Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. ¿Y usted sabe qué le va a decir Dios? ¿Usted sabe qué le va a decir Dios? No. Y no le va a hablar por el celular, a no ser que el celular tenga la Biblia, ahí ya le creo. Porque estos muchachos de hoy en día ya no cargan el libro negro grandote, ya es el celular. Ya los próximos celulares van a venir con ducha, hasta para bañarse ya. Bueno, cierre los ojitos un momento y vamos a decir al Señor que nos guíe a través de su palabra. Te bendecimos, Rey de Gloria. Te damos gracias por este espacio. Es un espacio que vale la pena, Señor. Vale la pena un domingo a pesar de haber tenido una semana de trajín. A pesar de tal vez necesitar un poco más de sueño, de descanso. Aún a pesar de que hay tareas en la casa. A pesar, bendito Dios, de que a veces se llega después de esta celebración a preparar almuerzos. Pero con todo eso vale la pena, Señor, porque es congregarnos marcando una diferencia del pueblo que somos. No nos vemos mucho, no nos notamos allá afuera, pero cuando estamos aquí reunidos se sabe que hay una iglesia local, que la iglesia universal se hace visible de muchas maneras, pero una manera muy clave que el mismo Señor dio es esta, que nos congreguemos. Y te damos gracias porque este espacio, Señor, podemos ser ministrados en la alabanza, en la adoración, en la exaltación. Podemos traer nuestra ofrenda de adoración a ti. Podemos orar juntos y podemos recibir la palabra, Señor. Y para ella nos abrimos ahora, confiando que tu palabra, como tú mismo lo has dicho, es viva y es eficaz. Y Señor, hará aquello para lo cual tú la envías. Así que confiando en lo que tú has dicho, retomamos esa palabra y confesamos que la palabra de hoy no volverá vacía, sino que se planta en el corazón. Y que tú harás que produzca fruto para conversión o fruto para ser reafirmados y orientados en la fe. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a la palabra allí pero antes de leer el texto que está en el capítulo 1, me ha pasado en algunos momentos que uno le va a compartir del evangelio a alguna persona y esa persona le dice a uno: no, déjeme tranquilo en mi religión, yo no voy a cambiar de religión, yo me voy a quedar donde esté. Y uno le pregunta: ¿qué religión tiene usted? ¿A qué religión practica? Y pues hay mucha variedad, ¿no? Usted sabe, la más común, ¿cuál es? Que yo digo católico. Bueno, ¿y usted por qué es católico? No, es que mis papás eran católicos. ¿Pero usted va a misa? No. ¿Pero usted por lo menos antes de acostarse o a levantarse reza algo? No. ¿Pero entonces usted qué religión tiene? La católica. Y sabe que lo más grave, en un sentido no es nada. Ahí esa persona no es nada. El que diga que es católico, pero no va a una misa, a veces inclusive cuando van a enterrar a alguien, a veces hasta se quedan afuera de la puerta de la casa, o solamente ahí se echa sus machetazos encima y todo eso, pero no tiene nada que ver con una práctica de vida, con que Dios esté afectando su vida donde quiere que se encuentre. Entonces no es nada realmente, porque si quisiera ser católico, pues por lo menos profese la fe católica, ¿no? Pero a mí no me preocupa tanto eso en este momento, sino el concepto que tiene la gente cuando se le comparte o se les quiere compartir el evangelio y quieren evitarlo. Quieren evitar que se les comparta porque lo ven como solo una religión.
Entonces yo no me quiero pasar de ser católico a entrar a una religión de ser evangélico. Yo no quiero ser evangélico, no me interesa ser evangélico o adventista o testigo de Jehová o mormón o Hare Krishna, no sé qué, cualquiera de las tantas que hay por ahí. Y entonces, ahí es donde el corazón a uno llega a dolerle. Uno también pensó igual en su momento, porque la gente cree que esto se trata de religiones, Inclusive usted que está aquí en esta mañana tal vez esté pensando, bueno, yo pertenezco a tal religión, pero hoy vine a visitar en esta religión. Puede estar pensando en eso. Pero cuando queremos definir realmente qué es lo que se quiere compartir, qué es lo que se le quiere transmitir a una persona, cuando queremos compartir el evangelio, qué es lo que estamos haciendo, qué es recibir el evangelio y llegar a ser cristianos. ¿Qué es recibir el evangelio y llegar a ser cristianos? Pueden haber muchos aspectos para nombrarlo, pero en el versículo 13 del capítulo que tenemos abierto ahora, capítulo 1 de Colosenses, que ahí está en pantalla por si usted no trajo su Biblia. Allí hay una definición, o de ahí podemos extraer, de ahí podemos definir, sacar una conclusión a manera de definición de lo que es recibir el evangelio, escucharlo y estar atentos, aceptándolo, abriéndonos para llegar a ser cristianos. Y mire lo que dice, el cual. Cuando dice el cual, se está refiriendo a una persona. Y en ese caso, ¿cuál será la persona? Bueno, en este caso particular es el Dios Padre. ¿Sí? Cuando dice el cual, usted puede reemplazar esas dos palabras allí, el cual, por el Padre Celestial. ¿Qué pasa? ¿Nos ha qué? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué más ha hecho? Y nos ha trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Cuando yo le quiero compartir la fe a una persona, nombre reino, no nombre reino, pero que yo llegue con el mensaje del amor del Padre a través de Jesucristo, para que esta persona reconozca primero que es pecadora y segundo, reconociendo su condición de pecadora, acepte la purificación de su vida, la santificación de su vida por medio de la sangre de Jesucristo que se derramó hasta la muerte. Cuando esa persona me está recibiendo el mensaje y está abriendo su corazón, ni el tema que estamos hablando, ni la decisión que está tomando la persona tiene que ver con religiones. Según este versículo, el asunto es de poderes espirituales y el asunto es de reinos espirituales. Entonces, el tema de la religión, que es lo que envuelve y en lo que caemos a veces en peleas, y uno ve a veces gente discutiendo que si la Biblia, metido que si María sí, que si María no, que si José, que yo no sé qué, metidos en un tema, no, es que yo voy a tal, yo soy bautista, yo soy aliancista, yo soy, no. Es tan así que, y da hasta tristeza, algunos se vuelven tan sectarios, tan religiosos, que no van a ninguna otra congregación de sana doctrina. No, yo pertenezco a tal y yo no voy sino a esa. Hace mucho tiempo, cuando estaba comenzando el ministerio, yo decía: Señor, si tú quieres que yo sirva en las asambleas de Dios, en la bautista, en la unión misionera, en la presbiteriana, no importa, porque en este caso no importan los nombres. Cuando se trata de la sana doctrina, se trata es del reino de Dios. Y se trata de la tarea que tenemos nosotros como parte de ese reino de Dios. Entonces, yo quiero invitarle a usted a que se centre en este versículo ahora, para que tenga una definición bien clara de lo que pasa
a lo que se le está invitando, lo que realmente sucede al interior de nosotros cuando atendemos el mensaje del Evangelio. Nos dice que Dios el Padre nos liberta de la potestad de las tinieblas, el cual, en el versículo 14, mire lo que dice, versículo 14. Cuando dice en quién, también se está refiriendo a una persona. Y en este caso esa persona, ese quién, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí ya está hablando del Hijo. Y dice, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la primera parte nos está diciendo que el Señor, cuando usted recibe el mensaje del Evangelio, cuando usted lo acepta como ese mensaje de amor de Dios y se abre para que Él haga la obra en su vida, lo que nos está diciendo es que el Señor, a través de la obra de Jesucristo, que derramó su sangre hasta la muerte, hace algo maravilloso. Este versículo nombra dos partes muy importantes. Dice que primero lo que hace es redimirlo, redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Ya pues lo está diciendo, casi que lo dice, dígalo completo, Humberto. El adolescente de la... ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? Eso, no, esa es sustitución. Gracias, mi hermana. Pero es sustitución. Pagar un precio. Pero yo puedo pagar un precio y no hacer redención. Entonces tiene que ser más complementaria la cosa. Nacer de nuevo es el resultado de la redención. Va más adelantico. ¿Qué dice la niña? Librar una persona de una obligación. Lo redime de ese problema. En este contexto, para resumir lo que han dicho, porque han dicho una cosa, la otra, es simple, ¿no? Si es pagar un precio, en este contexto propiamente, para sacar de la esclavitud a una persona y hacerla libre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? El primero dice que el Señor nos liberta de la potestad de las tinieblas. Y luego en el versículo 14 nos está explicando cómo se da esa libertad. Se da esa libertad por la redención. Y luego explica con esta coma adelante que el perdón de pecados, porque por la gracia, por la sangre de Cristo que se derramó hasta que Él murió, entonces la vida del Señor fue el precio pagado para su libertad. Y ahora el problema es, ¿y por qué me dice libertad? ¿Yo de qué soy esclavo? Voy a meterme un poquitico en algo que a rato no es tan fácil de explicar, pero acompáñenme a Génesis 3:15. No voy a llenarlos de versículos. Por aquí tenemos un amigo que lo chapearon y es que 99. Yo no sé quién es. Le pusieron de chapa es que 99. Usted aquí va a entender, voy a pedirle, bueno, le pido al Señor que nos ayude a entender cuál es el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Por qué el Señor, Dios Padre, necesitó rescatarnos a nosotros de la potestad de las tinieblas? ¿Cuándo nosotros caímos bajo la potestad de las tinieblas? Cuando la potestad de las tinieblas, que se refiere al poder de Satanás, se refiere a la autoridad de Satanás sobre nuestra vida. A eso se refiere. La autoridad de Satanás sobre la humanidad.
¿Cómo y cuándo fue que Él adquirió esa potestad sobre la humanidad? Y ahí está más o menos explicada. Porque dice Dios hablándole a la serpiente que Él pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. Ahí tenemos un cuadro. Pero luego el conflicto se traslada a: y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya. Como le está hablando a la serpiente, entonces la simiente de la mujer. Entonces aquí tenemos la mujer, le habla a la serpiente. Aquí tenemos todo lo que viene de lo malo es de la izquierda, entonces aquí. Bueno, no, porque está en la izquierda, ¿no? Entonces aquí está la serpiente y aquí está la mujer. Aquí está la serpiente y aquí está la... ¿Dije algo raro? No, no fue mi intención para nada. Pero el problema el problema de fondo está allí, pero luego nos dice que ese problema entre la serpiente y la mujer se traslada a la simiente de tanto de la mujer como de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cuando uno lee con cuidado, la mujer en el texto es Israel, el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel nacería ¿quién? El libertador, que sería la simiente de la mujer. A través de Israel, Dios el Padre enviaría a su Hijo Jesucristo al mundo. Entonces, en este texto la mujer vendría a ser Israel. Todavía no existía, pero iba a existir más adelante. Y de hecho existió, y de hecho de Israel vino el libertador. ¿Amén o no amén? Pero ¿cuál es la simiente de la serpiente? ¿Qué es lo que multiplica a Satanás? La naturaleza espiritual de maldad. Eso es lo que multiplica a Satanás, la naturaleza espiritual de maldad. Luego uno va más adelantico y se encuentra con el texto por allá en el capítulo 2, 17, si no me acuerdo, que siempre se me olvida la dirección, pero 2:17, Dios planta 3 árboles en el huerto. 3 árboles. Bueno, plantó muchos, pero dice que en el centro del huerto puso 3 árboles. El árbol de comer para alimentar el cuerpo. El árbol del conocimiento, que tiene que ver con el alma. Y el árbol de la vida, que tiene que ver con el espíritu. Y Dios le dijo: de todo árbol, ¿qué? Puedes. De todo árbol puedes. Pero le dijo: pero el árbol del conocimiento, te advierto, no comas, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, cuando usted se come una papaya, ¿qué lleva adentro de usted? ¿Qué lleva adentro de usted? ¿Qué tienen las papayas? Vitaminas, minerales. Bueno, las frutas. Usted come se come un plátano. Los aguacates, que están tan sabrosos hoy en día, se ve más que antes, ¿no? Antes que ahí no habla de aguacate, hoy se habla mucho del aguacate. Y ojos que traen de roso, que no volvieron a traer, muy buenos, ¿sí? Ojos que no han vuelto a traer, muy buenos, grandotes, muy ricos. Los que no han vuelto a traer. Entonces, usted cuando come algo, lleva la esencia de ese algo, lo lleva dentro de usted, sea bueno o sea malo. Si se toma un veneno, lleva la esencia del veneno, y esa esencia, ¿qué hace? Pues lo mata, porque la esencia es ser veneno, erradicar. Ahora, si comía otra vez, volvamos a los aguacates, a ver si se acuerdan y nos vuelven a traer. Entonces, si come aguacates, lleva los nutrientes del aguacate al cuerpo. Si come del árbol de la vida, el árbol de la vida representa a Dios.
porque la vida que está en el árbol, o no, que no estaba, porque era una, yo digo que era una especie de dinámica. Dios puso 3 árboles físicos, tal cuales, pero no estaba la clave en ellos, sino lo que ellos iban a representar, ¿sí? A lo que el ser humano se abría, si actuaba de acuerdo a lo que Dios le guiaba. Entonces, cuando va a comer del árbol, de los árboles de aguacate, entonces va a llevar todos sus nutrientes al cuerpo y su cuerpo va a estar fortalecido. Pero si lleva el árbol de la vida, y estaba diciendo que este árbol de la vida representaba la vida de Dios, porque no es la misma vida que nos dice allá en Génesis, al principio, en el capítulo 1, versículo por ahí 26, cuando dice el Señor, y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida no es la misma vida que está hablando luego, que a la que se refiere el árbol de la vida. Porque la vida que Dios sopló fue una vida particular, nos dio vida para el cuerpo, nos dio vida para el alma y le dio vida al espíritu. Es decir, dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, existió, vino a existir. No existíamos. Así como los animales no existían, Dios mandó que existieran, existieron. No existían la tierra seca, Dios mandó que saliera del agua y esa tierra salió. Dios mandó y entonces había vida en los animales, se pusieron animales. Pero cuando dijo que nos dio vida, el aliento de vida que Dios sopló, llegó a ser la vida del cuerpo, la vida del alma y la vida del espíritu. Hay mucho más que explicar de eso, pero no puedo hacerlo desde aquí. Hay que hacerlo en una clase que se llama La vida a la manera de Dios. Pero cuando habla del árbol de la vida ya era otra vida. Ya es la vida de Dios, la que ahora quiere que lleve dentro, la que alimenta al espíritu. Y Dios le dijo, no comas del árbol del conocimiento, porque eso iba a hablar de la vida del ser humano, de la independencia, de la autonomía, de no ser manejado ni dirigido nada por Dios. Y Dios le ha dado una voluntad libre al ser humano para que él escogiera. Por eso no lo obligó a nada, sino que le advirtió. Cuando el ser humano le dio la espalda a Dios, lo hizo por engaño de Satanás. Despreció la vida de Dios que podía entrar en él y abrió su ser a la naturaleza inicua de Satanás. Y desde ese momento la humanidad, primero comió Eva, dice la Biblia. Eva comió primero y después Adán. ¿Usted sabe por qué Eva comió primero? Porque las mujeres siempre nos salen adelante, ¿no? A la mujer hay que ponerle freno porque siempre nos quieren salir adelante. No, hay un misterio más poderoso todavía oculto ahí. Si Eva no llegara a comer, Eva no había caído en desgracia. Y cuando se unieran Eva y Adán y tuvieran hijos, los hijos de ellos dos iban a nacer contaminados de pecado, pero Eva seguía siendo sin pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual maligna se transmite a través del hombre. Es a través del hombre y no a través de la mujer. Oh, las mujeres dicen, les ganamos, y ve, hasta en eso les ganamos, ¿no? Aprenda eso. Y si no, respóndame esta pregunta. Si usted dice, pastor, usted que está en una herejía, respóndame esta pregunta. ¿Cómo hubiera podido nacer Jesús sin pecado habiendo nacido de María? La única manera que Jesús podía nacer sin pecado era naciendo de María, pero no siendo engendrado por José. ¿Sí se la pilla? Ahora sí, amén. Si se abre la testa, amén. Eva comió primero y la naturaleza de iniquidad entró en ella. Y luego comió Adán y la naturaleza de iniquidad entró en él. Y desde ese tiempo, desde el comienzo mismo de la vida humana, el ser humano vino a ser hijo de desobediencia, hijo de ira. ¿Y cuál es el papá de la desobediencia? ¿Y cuál es el papá de la ira? O sea, el papá
el principal que tiene sobre sí ya la ira de Dios. A eso se refiere, la ira de Dios sobre sí, pues Satanás. ¿Qué reproduce Satanás? Hijos de desobediencia e hijos que también caen bajo la ira de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿O está muy complejo? Y entonces uno se va a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y en Romanos 5:12 nos va a dar más luz todavía cuando dice: por tanto, cuando dice por tanto es porque está llegando a unas conclusiones. El apóstol Pablo viene hablando de la situación del ser humano caído desde el capítulo 1, la situación, luego va a decir por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y entonces va a explicar que tanto el gentil como el judío está bajo juicio de condenación si no se apropia de la gracia del Señor. Y entonces está llegando a todas esas conclusiones y mire lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, y mire que no dice que por un hombre y una mujer. Yo corregía, les confieso, cuando yo leía ese versículo, yo corregía por un hombre. Y yo decía, por tanto, como el pecado entró al mundo por el hombre y la mujer, yo decía así. Hasta que el Señor me abrió la testa y me explicó. Me dijo, póngale mucho cuidado a eso, porque es que no es así, mijo. No me arregle el texto, porque no es así. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Y no está hablando del género humano. Está hablando del hombre macho, el macho alfa. Tanto el macho alfa. Entonces el pecado entró al mundo por Adán. Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. La muerte no es que nos iba a desintegrar, como dicen los adventistas o los testigos de Jehová. No, no nos iba a desintegrar. La muerte es condenación eterna. Y una muerte de condenación eterna que comienza a experimentarse desde el mismo momento en que se está aquí en la tierra. Y luego dice que por el pecado la muerte. Así la muerte, ¿qué sucedió? ¿La muerte qué? Pasó. ¿A quiénes? A todos los hombres, ¿por cuanto qué? Entonces entró por un hombre, por el pecado entró la muerte. Y como ese pecado se multiplicó, también la muerte, ¿qué pasa? Se multiplicó. Entonces la conclusión es que por cuanto todos los hombres pecaron, es decir, que todos caemos en la misma situación de pecadores. Entonces de allí viene la esencia que nosotros somos pecadores no porque pecamos. No es que nacemos puros y luego pecamos y ya nos hacemos pecadores. No, nacemos pecadores y pecamos porque esa es la naturaleza pecaminosa que nace con nosotros. Por eso a los niños usted no les enseña a hacer lo malo. A los niños lo malo les brota por los poros, ¿o no? Y cada vez que la sociedad está más corrompida, los niños mismos ya están mostrando esa corrupción, ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer con los niños? ¿Enseñarles qué? Lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer con los niños? Educarlos, corregirlos. Con nosotros mismos tienen que hacer igual. Dice la Biblia que la necedad viene ligada al corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque esa es su qué. Y por muchos años que usted tenga, no se olvide que usted también fue muchacho y nació en las mismas condiciones. Y usted puede tener un hijo tan lindo como el hijo menor de Gina, el pequeñito. Yo no sé cómo estos dos sacaron un niño tan lindo. No entiendo de dónde salió un hijo tan bonito. Pero por lindo que sea, ese niño va a despertar su naturaleza pecaminosa. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Pecar? Porque él nos enreda la pita. Si se le despierta la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a hacer? Pecar. Aquí tengo un nido de pajaritos. Y aquí hay unos pajaritos, hay unos pichones. Están sacando, apenas está saliendo la lanita y luego le está saliendo las plumitas.
Y cuando ya tiene las plumas, ¿qué va a hacer ese pájaro? Y si no quiere volar, lo tiran. Hay mamás que lo cogen y llegó la hora ya de soltar la pucheca, mijo, y lo tira del nido. ¿Y qué va a hacer cuando lo tiren del nido? Volar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ¿qué? Volar. Si un pececito, una pececita tiene su vientrecito lleno de huevitos y esos huevitos ya fueron inseminados y ya fueron fertilizados y todo, cuando nacen los pececitos, ¿qué van a hacer? ¿Correr para afuera a buscar el aire? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? Esa es su. Cuando nace un niño y se va desarrollando, ¿qué va a hacer? Pecar. Porque ¿sabes qué? Su naturaleza. ¿La cosa es simple? La cosa no es simple. Por eso esto no se trata de religiones, mi hermano, mi hermana. Por eso esto no se trata de religiones, mi amigo, mi amiga. Esto se trata de poderes espirituales. Y se trata que desde el huerto del Edén, el ser humano le dio la espalda a Dios. No comió del árbol de la vida para que la vida de Dios entrara en él, sino que despreció y comió del árbol del conocimiento, negando la dirección, rechazando la dirección de Dios, y se abrió a la obra de las tinieblas. Y desde ese tiempo la humanidad, toda la humanidad vino a ser hijos de desobediencia e hijos bajo juicio, bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, ¿qué es compartir el evangelio a una persona? ¿Qué es decirle a alguien: tengo un mensaje para usted de parte de Dios y en nombre de Jesucristo? Lo que le estamos diciendo es que el Padre, a nosotros que ya vivimos la experiencia, nos ha encargado la tarea de ir donde usted y decirle: mire, hay una situación suya que tal vez no la conozca, porque tristemente el mundo muchos no la conocen, otros sí, pero usted no la conoce. Hay una situación natural en usted. Créame lo que la Biblia dice: usted desde que nació bajo juicio de ira. Ahora, Dios aplica una gracia especial, y todos ya sabemos, para con los niños, ¿no? Hay una gracia especial, porque Jesucristo, ¿qué nos dijo de los niños? Que de los tales, ¿qué? Es el reino de los cielos. Pero los niños, hasta que actúen en inocencia, no con conocimiento. Porque mi hijo me dijo a los 4 años más o menos, pasa ahí, creo que a los 4 años me dijo, estaba enojado, yo lo estaba bañando, bejuco, todo enojado, bravo conmigo, y no quería dejarse bañar. ¿Por qué estás tan bravo, Juan Pablo? Porque usted me quita mi libertad. Casi me voy de espaldas, 4 años diciéndome que le quito la libertad. Y yo decía: ¿usted qué vas a ver? ¿Qué libertad para usted? A ver, explíqueme. Que no me deja hacer lo que yo quiera, punto. Eso es libertad para él. Había conciencia, había rebeldía, pero no bajo conciencia. Porque yo le expliqué qué era tener libertad y actuar dentro del contexto de libertad. Me tocó desde los 4 años explicarle que todos tenemos una libertad, pero dentro de unos límites marcados. Ahora, cuando un niño no tiene conciencia, no es responsable, actúa porque ve, copia simplemente. Pero cuando ya uno analiza, cuando ya uno la piensa y cuando ya uno la hace, sabiendo lo que está haciendo, la cosa ya es distinta. Y a partir de ahí responde por sus acciones. A partir de ahí deja de ser el niño inocente, la niña inocente, y responde por sus acciones y queda bajo el juicio de la ira de Dios. ¿Sí sabía usted eso? Antes de eso, Dios nos aplica una gracia, y es que el reino de los cielos es de ellos. Es decir, si muere un bebé, ¿qué pasa? Se va para el cielo y le salen alas y se vuelve ángel. No, esos son los cuadros que pintaron algunos que quisieron, yo no sé hacer qué, pero le pusieron alas a los niños, gorditos, redonditos, así como era yo cuando era pequeño, era más lindo. Era gordito, redondito, una bolita de carne. Y le ponen alas. Yo no sé cómo ver a los ángeles tan gordos con alitas tan chiquitas que les hacen. Pero bueno, nacemos como hijos de desobediencia.
Nacemos contaminados con la iniquidad. Nacemos ya. Si no moremos en la inocencia, para caer bajo el juicio de la ira de Dios. Por eso es que tiene que haber una tabla de salvación. Por eso es que tiene que haber un medio de salvación, porque Dios no quería que el mundo se condenara y por eso envió a Jesucristo. Por eso el versículo 14 de Colosenses 1:14 que estamos leyendo ahora nos dice que es por su sangre. No solamente por una gota, por su sangre toda, porque su sangre toda se entregó hasta la muerte de Él para rescatarlo a usted. ¿Qué ha hecho luego el Señor entonces? Nos ha rescatado de aquí, nos ha sacado de aquí, de este lado de la izquierda, y nos ha mandado ¿a dónde? A la mano derecha, a la diestra de Dios, y nos ha mandado, ¿a dónde nos envía? Ay, Padre, vuelvan a colocar Colosenses 1:13, por favor. Al reino. ¿A cuál reino? El de su amado Hijo. Y es que la Biblia nos dice que el Padre, por cuanto Jesucristo se humilló hasta lo sumo, haciéndose humano, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, ¿qué hizo luego el Padre con Jesucristo? ¿Qué hizo? Lo exaltó ¿hasta dónde? Lo exaltó hasta lo sumo y lo declaró Rey de Reyes y Señor de Señores, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Le damos un aplauso al Señor. Bendito es el que reina por los siglos de los siglos. Ahora, mire que nos hizo libres de un poder, pero no para que hagamos lo que queramos, porque nos hace libres de un poder, pero nos coloca bajo otro poder, solo que un poder de amor, de justicia, de santidad, de verdad, para que vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos, de acuerdo a su voluntad. Nos saca de la potestad de las tinieblas, donde la naturaleza pecaminosa nos hacía pecadores naturalmente, donde éramos arrastrados continuamente, donde no teníamos esperanza de dominar en sí el pecado. Podemos dominar conductas antes de ser cristianos. Una persona que no sea cristiana puede dominar conductas, puede aprender ciertos pasos para manejar conductas, pero lo que nunca va a poder manejar es su naturaleza espiritual. Las conductas están a nivel del alma, la naturaleza espiritual está a nivel del espíritu, y la única manera de ser libre de la naturaleza espiritual maligna es por el poder liberador de Jesucristo. Solo por su obra es que somos libres. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados? Entonces mire que esto no es simple, esto no es sencillo. Y quiero que entienda esto. Usted fue sacado de este dominio, de este control, pero ahora Dios viene y hace una obra. Y es lo que decía mi hermana Berta hace un rato en la redención. Después de que somos rescatados, declarados puros por la sangre de Cristo Jesús, dice la Biblia que Dios nos coloca delante de Él. Efesios 1:4, que no lo vamos a colocar ahora. Efesios 1:4 dice que podemos estar delante de Él sin mancha y sin pecado. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Ahora sí, Dios el Padre nos adopta como hijos suyos. ¿Y cómo nos adopta? Dándonos de su espíritu. Con la obra de Cristo nos hace libres de la naturaleza maligna. Con la obra de Cristo luego entonces viene el Espíritu Santo, y ahora nuestro espíritu se une al Espíritu Santo. Amén. Nuestro espíritu es liberado del dominio de las tinieblas. Ahora el espíritu nuestro se une al Espíritu Santo y venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entramos en la cobertura del reino del amado Hijo de Dios. ¿De qué se trata esto entonces? ¿De religiones? No. Toca colocarles nombres por asuntos administrativos. Se le colocan nombres también porque de pronto tenemos algunas diferencias, como dicen por ahí, de forma, no de fondo.
Los presbiterianos todavía bautizan haciendo así por aspersión. Nosotros decimos no, el bautismo debe de ser metiendo a la persona en el agua, que entre completa y dejarla ahí media hora. Por lo menos, para que sea. Así mato yo las hormigas de las matas de mi casa. Cojo la matera y la meto en un balde lleno de agua y todas se ahogan. Así debe ser el bautismo, una media hora, para que se ahogue todo, no quede nada. Entonces, de pronto tenemos diferencias de forma, que los cristianos aliancistas cantamos algunas canciones y aplaudimos. Que los bautistas cantan sus himnos, todas cantan, cuán grande es Él, sí, y que los pentecostales, bueno, después de que sean unitarios, ¿no? De trinitarios, perdón. Amén, caen al cielo gritando, eso sí, póngamelo bien lejos, Señor, que yo no quiero estar al lado yo no quiero estar al lado de una iglesia pentecostal en el cielo, porque no quiero salir, no me gusta. Pero esto no se trata de forma, se trata del fondo. Y el fondo es la naturaleza espiritual. ¿Y a qué reino pertenece usted? Es asunto de naturaleza espiritual, no de congregación, ni de religión. Si nunca usted ha abierto su vida al Evangelio de Jesucristo, si nunca usted ha escuchado el mensaje de amor de Dios a través de una persona, un tratado, un predicador, un sermón como estos, si nunca lo ha hecho, ahora entiende el problema. Entonces, cuando se le comparte el Evangelio y cuando se le compartió a usted, no se le estaba diciendo venga a cambiar de religión, se le estaba diciendo venga, el Señor me ha mandado a decirle que usted está bajo el poder de Satanás y lo heredó desde Adán, particularmente desde Adán usted lo heredó. Pero el Padre, que es amoroso, envió a Jesucristo, pagando por su pecado, muriendo por usted para hacerlo libre. Y que si usted recibe el mensaje, entonces Dios el Padre, en el nombre de Jesús, por la obra de Cristo, lo saca de aquí y lo coloca bajo el reino de Jesucristo. Y usted viene a ser hijo de Dios, y usted viene a ser cuerpo de Cristo, y usted viene a ser iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia no es el nombre, la iglesia no son las paredes, la iglesia es todo hombre y mujer que, habiendo reconocido a Jesucristo como Salvador, fue lavado con la sangre del Cordero y ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios y ha venido a ser un hijo de Dios e incluido en el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Y usted viene a ser iglesia. Y créame, mis amados, que cuando uno entiende realmente de qué se trata esto, yo me he dado cuenta que muchos que se dicen cristianos de tiempo atrás necesitan volver a decirle, Señor, yo como que no lo había entendido. Necesitan volverle a decirle, Señor, yo como que estaba jugando a la religión. Yo como que me aburría allá porque allá no explicaban la Biblia. La gente normalmente dice, a mí me gusta ir a esa iglesia porque es que allá el pastor explica la Biblia y cantan más bonito y cantan chévere y la gente hasta los saluda a uno amable. Pero eso a usted no lo hace cristiano y no lo hace salvo. Usted puede ir y sentarse en esa banca y compartir con nosotros todo lo que quiera. A usted lo hace salvo el día que usted toma unos segundos de su vida, y más, mejor si toma más, un poquito minutos, y usted se detiene y dice, de acuerdo a la verdad de Dios, esta es la situación del ser humano y esta ha sido mi situación. Pero de acuerdo a esa misma verdad, Jesucristo vino para hacerme libre, y de acuerdo a esa misma verdad, yo ahora pertenezco al reino de Jesucristo. Y usted no fue liberado de las tinieblas para pasar al reino de Dios y seguir haciendo lo que le parezca. Pero de eso hablaremos dentro de 8 días en el nombre del Señor. Por ahora,
Quiero invitarles a que estemos en pie un momento. Vamos a estar en pie un momento. Lástima que el pianista se fue para que nos ayude, o aún vive por ahí. Ah, aquí vive. ¿Se acuerda que al principio decíamos o preguntábamos, bueno, decíamos que Dios nos iba a hablar, ¿verdad? Y luego decíamos, ¿de qué le va a hablar? Yo no sé. Ahora yo pregunto, ¿Dios le habló? ¿Dios le dijo algo? Cierre sus ojitos, porque usted tiene que responder. Tenemos que darle una respuesta al Señor. Usted que está aquí en esta mañana, que Dios le ha permitido venir para estar en esta congregación hoy. El Señor le ha dado una palabra que es dura, es fuerte. Lo que he dicho hoy no es nada fácil decirlo, pero es la palabra, es la verdad de Dios. Porque a veces creemos que somos muy buenos. Muchos que no aceptan el evangelio es porque creen que son tan buenos que solamente lo necesita el borracho, el marihuanero, la prostituta, el homosexual. Pero según la verdad de Dios, el evangelio lo necesitamos todos. Por cuanto todos recibimos la misma herencia y todos caemos en la misma condición de pecadores. Si usted nunca ha hecho esa decisión, yo le invito a que allí donde está, hoy le diga al Señor: acepto tu verdad, reconozco tu verdad y me reconozco pecador. Y me reconozco pecador no porque he hecho una o dos cosas malas, sino porque he nacido pecador. Nací pecador. Reconozco mi condición. Pero también le va a decir: Señor, pero también reconozco que en tu amor tú enviaste a tu Hijo amado para rescatarme, para redimirme, pagando el precio con su vida, para hacerme libre del poder de las tinieblas. Venciste el pecado y venciste a Satanás a través de Jesucristo. Yo hoy abro mi corazón, reafirmando que Jesucristo es mi Salvador, que yo no podía hacer nada, pero que Él lo hizo todo. Y hoy reconozco, Señor, yo asisto a esta congregación. Hoy estuve invitado a esta congregación, pero reconozco que cuando abro mi corazón, yo no pertenezco propiamente a una congregación. Yo pertenezco al reino de tu amado Hijo, Señor. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que vaya, así por alguna razón de salud, de trabajo, situación familiar, yo no pueda congregarme, yo sigo siendo miembro del reino de Dios. Y yo me declaro esclavo de Jesucristo. Yo me declaro esclavo tuyo, Señor Jesús. Y Padre, en esta hora, Señor, la palabra que es como espada de dos filos, en las manos de tu Espíritu Santo, Señor, corte. Yo le invito a que todos tengan sus ojos cerrados, porque creo fielmente que ahora el Señor va a hacer un corte. Y algunos que han estado luchando, sintiéndose todavía esclavos del pecado, de las tinieblas, el Señor ahora va a cancelar, le cuento, mi hermano. El Señor ahora está haciendo una obra de mochar, de cancelar. La espada del Espíritu de Dios es la espada del Espíritu, la que ha ministrado a su vida. Y esta espada en las manos del Espíritu ahora corta. La palabra dice que divide, separa el alma y el espíritu. La palabra dice que va hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Llega la palabra del Señor y llega para cortar todo yugo de esclavitud, toda atadura donde Satanás ha querido mantener ese yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús,
Dilo ahora, mi hermano, yo creo en la obra de tu palabra y yo creo en la obra de tu Espíritu, Señor, porque tú has dicho que tu palabra no volvería vacía, y esta palabra no vuelve vacía, Señor. Esta palabra hoy corta, hace separación. Esta palabra en las manos de tu Espíritu Santo, no tanto yo como instrumento, pero tú, Espíritu Santo, que eres el que la sabes usar y el que la aplicas en este momento, cancelando, en este momento cortando, en este momento rompiendo, en este momento separando y separando, para que cada uno pueda vivir una verdadera vida de libertad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Oh, mi hermano, usted ni siquiera necesita pasar acá adelante. Usted no necesita que yo le ministre con mis manos. La palabra del Señor y el Espíritu Santo, donde usted está haciendo la obra. Porque depende de que usted crea lo que Dios le ha dicho, y depende de que usted le diga: aquí estoy para que hagas tu obra en mi vida, Señor. Ahí está el poder de la obra de la predicación. Que la palabra enviada en el nombre de Jesús hace la obra para la cual es enviada. Y por eso te damos gracias, Señor. Señor, no nos podemos cansar de agradecerte, porque no nos cambiaste de religión, nos cambiaste de reino y del poder que controlaba nuestra vida. Ahora tu Espíritu Santo, Señor, no me lleva al pecado, me lleva hacia la pureza, hacia la perfección, hacia una vida que te agrada a ti, Señor. Y yo quiero darte una y otra vez gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Es maravilloso, Señor, es glorioso. Gracias, Padre, gracias. Aleluya. Yo le invito a que nos gastemos un minutico más. Yo creo que el Señor, tengo esa impresión en mi espíritu que el Señor quiere ministrar, que sigue ministrando. No se olvide que el Señor es espíritu. El Señor está donde usted está, y el Señor ministra donde usted está y donde usted necesita. Glorioso eres, Señor. Glorioso eres. Vamos a salir de esta casa de oración, que no es más que eso, una casa de oración. Pero salimos para seguir viviendo la experiencia de estar en el reino del amado Hijo, bajo la guía del Espíritu de Dios y de su palabra. Gracias, Señor, por tu victoria, porque es nuestra victoria. Aleluya. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.